Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie de videos donde estamos desarrollando nuestro tema de investigación, la orientación sexual homosexual en hombres. Si no has visto la primera parte, te invito primero a verla para que entres un poco más en contexto. Y si no es así, entonces disfruta del video. Empezaremos con los argumentos innatistas. Uno de estos es la influencia de factores genéticos sobre la orientación sexual humana. Según Álvaro Rodríguez e Irene Paradisi, la orientación sexual humana es un carácter complejo influido por varios genes, experiencias vivenciales y factores socioculturales. Estos factores interactúan y producen un patrón característico de orientación sexual hacia el sexo opuesto, pero hay excepciones como la homosexualidad. En primer lugar, el método tradicional para el estudio genético de características del comportamiento consideradas multifactoriales es analizar si presentan agregación familiar. ¿Pero qué es agregación familiar? Bueno, es algo simple. La agregación familiar es una agrupación de rasgos, comportamientos o trastornos que presenta una familia determinada, o bueno, dentro de una familia determinada. Para separar la importancia de los factores genéticos de los ambientales en esta agregación, se compara la concordancia para el carácter entre gemelos mogocitos, digocitos y hermanos adoptados criados juntos. Estos estudios revelan que la agregación familiar es mucho más evidente para la homosexualidad masculina que la femenina. Utilizando el método del umbral para caracteres multifactoriales y variando la frecuencia de homosexualidad en la población entre 4 y 10%, se han estimado valores de heredabilidad de la misma que oscilan entre 0,26 y 0,77. En segundo lugar, en 1993, utilizando métodos moleculares, se encontró ligamento entre la homosexualidad y la región cromosómica XQ28. Sin embargo, estudios posteriores no lo confirman. Recientemente, la búsqueda amplia en el genoma mostró valores sugerentes o significativos de ligamiento en las regiones 7Q36, 8P12 y 10Q26. Con genes candidatos de interés. Finalmente, la desviación en la proporción de inactivación del cromosoma X en la madre de homosexuales parece apoyar la presencia de genes relacionados con la orientación sexual en este cromosoma. Pero aún así, aún falta mucho por conocerse sobre la relación a la genética de la homosexualidad humana. Un argumento innato es la naturaleza de la homosexualidad vinculada a factores epigenéticos con los que se constituye una base para su orientación sexual. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es lo que está encima de la genética, lo que se pone sobre ellos regulándolos. El ADN es una molécula que tiene información genética que determina cómo son nuestras características morfológicas, fisiológicas y a veces el tipo de enfermedad que se puede padecer. Se pensaba que en esa molécula estaba todo, pero se ha descubierto que hay algo más. A esta molécula que forma los genes de nuestro ADN se le pegan otras moléculas, proteínas, lo que hace que el ADN transmita esta información contenida hacia otras moléculas, la cual son manejadas por las proteínas. Según el tipo de proteína, va a hacer que algunos genes se activen o otros genes no funcionen correctamente. Un ejemplo sería el por qué las plantas no florecen en el invierno. Se ha visto que en esto está implicada la epigenética. Se encontró una proteína que se expresa durante el invierno, lo que provoca que no se desencadene la floración. Y cuando cambia el ambiente, la temperatura, las condiciones de luz, se produce una marca epigenética que hace que una proteína se exprese y la planta florezca. Para desarrollar este argumento, la neurocientífica Iván Casavit realizó un experimento el cual demostró que los hombres heterosexuales y hombres homosexuales responden de manera distinta al verse expuestos a ciertas feromonas que se consideran que están implicadas en la excitación sexual. Este experimento se realizó con la cuestión de comparar el patrón de activación inducido por el AND y EST entre hombres homosexuales, hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. El AND es un derivado de testosterona que se encuentra en el sudor masculino y el EST es un esteroide similar al estrógeno que se encuentra en la orina femenina. El experimento consistió en presentar distintos estímulos
en botellas de vidrio a una distancia de 10 milímetros de la nariz de cada sujeto para que perciban el olor, y a la vez utilizaban un medidor de tensión alrededor del tórax inferior conectado a un gráfico. A partir de lo realizado, según resultados obtenidos por el análisis de Roy, la región de interés, basado en hipótesis, mostró que el hombre homosexual procesó AND de manera congruente con mujeres heterosexuales en lugar de con hombres heterosexuales. Otro resultado obtenido del mapeo paramétrico estadístico exploratorio obtuvo resultados que mostraron que hombres homosexuales compartían la activación del hipotálamo, es una zona del cerebro que produce hormonas, solo con mujeres heterosexuales y solo cuando olían el AND. Por lo tanto, no se mostró una activación del hipotálamo en común con hombres heterosexuales. Lo expuesto anteriormente demuestra que la homosexualidad en hombres no es una condición opcional, sino que es influenciado por distintos factores biológicos, los cuales pueden ser influenciados por factores epigenéticos. Y bueno, con respecto al tercer argumento ignatista, investigadores encontraron una correlación genética entre el comportamiento homosexual y algunos rasgos de personalidad como el sentimiento de soledad, la apertura a nuevas experiencias y los hábitos de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de droga, como la marihuana, ya que un equipo internacional de científicos presentó el mayor estudio hasta la fecha sobre la influencia de los genes en el comportamiento sexual. Estudiaron casi 500.000 personas, 100 veces más que el anterior trabajo más grande. El genista Brendan Sich, director del Centro de Psicología y Desarrollo de la Universidad de Queensland, dijo: "Nuestra investigación muestra que no hay un único gen gay, sino más bien hay muchísimos genes que influyen en la probabilidad de que una persona tenga parejas del mismo sexo". Asimismo, profundizando con la investigación, los investigadores emplearon dos bases de datos, 410.000 personas en un rango de 40 y 70 años del Biobank del Reino Unido y otras 68.500 de los archivos de la empresa estadounidense 23andMe, con un promedio de 51 años. En su primer análisis se demostró que los parientes cercanos como primos como mínimo tenían más probabilidades de presentar un comportamiento sexual similar. El segundo análisis va más allá. Las instrucciones de una persona están escritas en 3.000 millones de caracteres en el núcleo de cada célula. Por otro lado, el equipo de Sich buscó diferentes genéticas mínimas, una sola letra que estuvieran asociadas con comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo. Según sus cálculos, el efecto aditivo de todas esas pequeñas diferencias en la secuencia del ADN podría explicar entre el 8 a 25% de las diferencias detectadas en el comportamiento sexual. Asimismo, mediante un complejo procedimiento estadístico, los autores calculan que una tercera parte de las diferencias observadas en el comportamiento sexual, estos familiares pueden explicar los factores genéticos heredados. Y teniendo en cuenta los tres análisis, investigadores encontraron asociaciones genéticas entre el comportamiento homosexual y ciertos rasgos de personalidad como la soledad y la apertura a nuevas experiencias y hábitos de riesgo como fumar y usar marihuana. También notan asociaciones genéticas con algunos problemas de salud mental, en una escala del 0 al 1, donde 0 significa que no hay efecto de superposición genética en dos características diferentes. La depresión obtuvo un 0.44 en mujeres y 0.33 en hombres, mientras que la esquizofrenia obtuvo un 0.17 en mujeres y un 0.3 en hombres. Sin embargo, es importante enfatizar que la causa y efecto no están claros. Bueno, cabe destacar que una posibilidad es que el estigma asociado con el comportamiento homosexual cause los problemas de salud mental. Sin embargo, los investigadores dicen que no tienen los suficientes datos para clasificar las diferentes opciones. Siguiendo con los argumentos culturalistas, tenemos la homosexualidad como una construcción ideológica. Según Juan Cornejo, a partir del siglo XIX, desde distintas disciplinas, comienza la preocupación por determinar quién de entre los homosexuales era un verdadero degenerado, en cuyo sustrato ideológico subyacía el modelo de sexualidad burgués. Este operaba a través del disciplinamiento y manejo de los cuerpos. En este contexto surgió la medicalización de la homosexualidad, que no era otra cosa que el intento de normalización por parte de la medicina de la vida de los sujetos. No obstante, esta creación médico-psiquiatra decimónica pasó y se enraizó en el ámbito del lenguaje, pretendiendo así conceptualizar y representar a un cierto tipo de sujeto en específico que no existe en la realidad. Es de ahí más apropiado usar el término homoerotismo.
para referirse a la pluralidad de prácticas, deseos y sentimientos de los sujetos same-sex oriented. En primer lugar, la conceptualización y consecuente representación social derivada del proceso medicalizador que se instaló ya desde mediados del siglo XIX no es una cuestión neutra o desprovista de cualquier valoración ética. Muy por el contrario, ella no solo responde a un cierto tipo de sociedad disciplinaria, funcional al sistema capitalista burgués, sino que escasamente disimula el referente ideológico que le inspira y sirve de referente para la heteronormatividad. Dicho en otros términos, la noción de homosexualidad, pese a su pretensión de rigurosidad, objetividad y cientificidad, es básicamente una conceptualización ideológica construida e instalada en el lenguaje, además de legitimadora de otros discursos. En segundo lugar, la homosexualidad, dentro del marco epistemológico en el cual surge, necesariamente irrumpe como una verdad incuestionable, es decir, como una patología, una perversión o un desvío de la heteronormatividad dominante. Es más, todo esfuerzo por dilucidar la supuesta etiología de la homosexualidad parte de la premisa o supuesto nunca cuestionado, la cual es que la heterosexualidad es la normalidad según la cual se evalúa cuál es el grado de desvío del modelo ideal. En este sentido, no deja de sorprender lo unilateral del interés investigativo, pues en lugar de preguntarse por las peculiaridades de la diversidad sexual humana, las pesquisas se centran en un intento obsesivo, que en las últimas décadas ha deambulado entre las consideraciones genéticas y psíquicas, por probar una pretendida normalidad, alteración genética u hormonal, detención en el proceso de desarrollo psíquico-hormonal u otros argumentos análogos. A este respecto, cabe consignar que estas ideas no son del todo nuevas. Varias de ellas han sido recurrentes en la historia de la centuria pasada. En el caso latinoamericano, específicamente chileno, además de plenamente vigentes en amplios sectores de profesiones que se han resistido a incorporar las apreciaciones de distintos organismos colegiados a nivel internacional, o aún de la propia Organización Mundial de la Salud. Y pues la homosexualidad sigue siendo considerada una enfermedad o, en el mejor de los casos, un problema de difícil administración. Por último, donde mejor se evidencia el sesgo ideológico de la homosexualidad medicalizada es en el lenguaje, que torna plausible aquella construcción que nos hace creer que, efectivamente, existe el homosexual en cuanto a sujeto dotado de una determinada anatomía, psiquismo o emocionalidad. En vista de ello que preferimos el término homoerotismo, pues él no solo amplía el espectro de expresiones erótico-afectivas de los sujetos del mismo sexo, no reduciéndolas a las prácticas solo homogenitales, sino también porque el homoerotismo no tiene a la normalización de la sexualidad ni está vinculada a la medicalización de la misma. Un argumento culturalista es investigaciones genéticas realizadas a personas con atracción homosexual son refutadas, quitando su veracidad como un hecho innatista. Para desarrollar este argumento, María Trinidad Herrero expone tres aspectos de la investigación biológica sobre la homosexualidad que determinan sus bases neurobiológicas: los factores hormonales, las estructuras cerebrales y los factores genéticos, concluyendo que dichas investigaciones biológicas carecen de ser incompletas. En factores hormonales, se tiene que durante las décadas 40 a 70 se creía que los individuos homosexuales eran diferentes porque habían perdido o no habían adquirido el comportamiento normal de los varones heterosexuales al carecer de hormonas sexuales masculinas. Este hallazgo afianzó la teoría hormonal del origen de la homosexualidad. Bajos niveles de testosterona perinatal producirían heterosexualidad en mujeres y homosexualidad en varones. Sin embargo, estudios en humanos son discordantes y 3 estudios demuestran que los hombres homosexuales tienen niveles de testosterona más bajos que los hombres heterosexuales y 20 estudios demuestran que no hay diferencia, con lo cual esta afirmación no es correcta. En estructuras cerebrales, Libby describió una importante diferencia en el núcleo INH3 entre homosexuales y heterosexuales, ambos varones. Sin embargo, el grupo de Schwab no encuentra diferencia en relación a la orientación sexual en ninguna de las divisiones del INH, núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Asimismo, el trabajo de Libby ha sido ampliamente criticado, como por ejemplo el hecho de que utilizó cerebros de homosexuales fallecidos por infecciones del virus del SIDA. Y por último, en factores genéticos, la posibilidad de un factor genético como causa de la homosexualidad
está propuesta desde los hallazgos de Kalman, quien demostró concordancia del 100% entre gemelos homosexuales monocígotos idénticos y solo del 12% entre gemelos homosexuales disígotos diferentes. Sin embargo, Kalman rectificó sus hallazgos. En la misma línea de estudios genéticos se llegó a hablar del gen gay, pero se desconoce cuál puede ser dicho gen. La región XQ28 contiene cientos de genes, unos 4 millones de pares. La crítica a este trabajo radica en que si bien los gemelos entre sí concuerdan en el gen implicado, este no es el mismo caso para todos los pares de gemelos homosexuales. La mayor parte de los científicos no creen que pueda establecerse que un gen determine la orientación sexual. Tercer argumento culturalista. En este se da a saber que la regulación de hormonas sexuales podría estar implicada en el desarrollo del comportamiento homosexual, ya que no existe una base científica potente que relacione las genéticas relacionadas con el olfato y la calvicie. Esto se puede evidenciar debido a que la Universidad de Queensland hizo investigaciones. En dicha investigación, los investigadores han intentado entender los mecanismos biológicos de las 5 variantes genéticas relacionadas con el comportamiento homosexual. Una de ellas está localizada en un tramo del ADN que alberga genes relacionados con el olfato y la calvicie, y estos a la vez están vinculados con la atracción sexual. Además, otra variante está asociada a la calvicie masculina y un gen relevante en la formación gónadas, lo que respalda la idea de que la regulación de las hormonas sexuales podría estar implicada en el desarrollo de un comportamiento sexual con las personas del mismo sexo. Esto según los investigadores. Además, las variantes genéticas heterosexuales son la cara de no heterosexuales, ya que están en las mismas ubicaciones pero simplemente con otras líneas de código. Esto resume Sitch, director del Centro de Psicología y Evolución de la Universidad de Queensland, ubicada en Australia. Y bueno, por esa razón, la regulación de las hormonas sexuales podría estar implicada en el desarrollo del comportamiento homosexual. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte de futuro.